venezolanos que no han regularizado su situación, el tema de los secuestros que se han incrementado exponencialmente y de los prefectos, ¿no? Porque ya se da cuenta, por información periodística, de que nuevamente están siendo mal utilizados. Se ha denunciado, Cuarto Poder ha denunciado que ex prefecto pidió dinero para la formación del partido del hermano del presidente, de la presidenta de la República. Ahora nosotros vamos a hablar de todos estos temas con Ricardo Valdés. Él ha sido ex viceministro del Interior y los prefectos pues están a cargo precisamente del Ministerio del Interior. Bienvenido, ex viceministro, a Exitosa. Muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Yo quisiera empezar con el tema de los prefectos. ¿En realidad es una figura que sirve o no sirve? Bueno, los prefectos tuvieron una función muy importante años atrás, antes de que se estableciese todo el sistema de descentralización, antes de que tuviéramos gobernadores regionales. Entonces era un poco la cadena de transmisión que tenía el Ejecutivo, la Presidencia de la República, que era el representante del presidente en los diferentes departamentos. Su función ha quedado ya un poco más restringida a otros ámbitos, todo lo que es gobierno interior, que está en el reglamento de organización y funciones del Ministerio del Interior, y está restringida, obviamente sigue siendo un portavoz del Ejecutivo en los sitios más apartados. Hay una estructura ahí que permite ser algo así como la cadena de transmisión de ciertas inquietudes relacionadas con rondas campesinas, en el caso de cuando estas existen. Tiene que hacer también con los temas relacionados con seguridad ciudadana, con eventos de establecimiento de garantías cuando así se solicita, etcétera, ¿no? Pero definitivamente la importancia que tenía años atrás no es la misma que tiene ahora, ¿no? Entonces creo que es algo que se podría revisar en un futuro y hay ciertas funciones que si se tomase la decisión de prescindir de esa estructura actual, dándole más fuerza a los gobernadores regionales y estableciendo otros sistemas de diálogo con el Ejecutivo, creo que podría evaluarse su desarticulación. Muy bien, porque se ha visto varias veces esta figura desde la ONAGI manoseada, ¿no? Ha hecho noticia varias veces por el involucramiento de la política para utilizarlos a favor del gobierno de turno. Y ahora hay esta denuncia que Exacto. sí, y ahora hay esta denuncia de que el hermano de la presidenta de la República está detrás de los prefectos, que ya salió hace varios meses en el comercio, pero Cuarto Poder ha tenido acceso a información sobre que un ex prefecto pidió dinero para el partido de Nicanor Boluarte. Entonces, nuevamente la historia esta de que son manipulados. Sí, pues dije hace un momento que es exacto porque en la práctica lo que hacen los gobiernos que asumen en la presidencia, que llegan al Ejecutivo, usan o intentan usar, no siempre lo consiguen, las posiciones del gobierno interior como posiciones a través de las cuales ellos le dan puestos de trabajo a la gente que opera para los partidos políticos, en el sentido de que en lugar de establecer una función pública, es decir, de ser servidores públicos y de cumplir con lo que establecen las leyes y para los cuales fue creada la Dirección de Gobierno Interior, las prefecturas, subprefecturas y los otros cargos que están ahí, lo usan con fines políticos. O sea, ahí hay un mal uso de la función pública, clientelista, y creo que cuando eso se demuestra, pues tiene que el ministro dar las explicaciones del caso y sin lugar a dudas el director de Gobierno Interior, si es que se llega a aprobar lo que se ha manifestado en el programa que usted ha indicado, tiene que dar explicaciones y tendría que darlas ya. Mm, sí, porque en realidad hay que
hay que poner un freno a esto porque ya se está utilizando pues nuevamente gente, funcionarios públicos pagados por el Estado, toda una infraestructura para beneficio personal, ¿no? Entonces hay Son que... cerca de 70 millones de soles al año, no es poca plata, y eso es un dinero que podría invertirse en seguridad ciudadana. Entonces, y en potenciar la labor policial. Eso es lo que más o menos nos cuesta la Dirección General de Gobierno Interior. Por eso es que es algo que creo que tiene que pensarse para ver si se va a continuar con una estructura que en la práctica la se viene usando básicamente como una zona digamos, de empleo para quienes están detrás de de un partido político o de una organización. ¿Y por qué no podemos dejar de tener nosotros siempre, al menos en los últimos años, a personajes en las sombras, los que parecieran gobernar detrás del poder que vemos nosotros para la pantalla? Sí, por eso insisto que esto es algo que tiene que evaluarse a nivel de la transparencia, a nivel de lo que es todos los elementos que tienen que hacer con la función pública, tienen que ser muy transparentes, tiene que además estar sujetos a rendición de cuentas. Y cuando estos eventos ocurren, cuando hay además, como bien ha mencionado hace ya no semanas, meses, la impresión de que el hermano de la presidenta viene actuando de manera, vamos, indebida, aparentemente, según lo que manifiesta la prensa, si ese fuese el caso, yo creo que ya el Ministerio Público, vía Noticia Crímenes, tiene que estar ya, digamos, investigando el caso, ¿no? Y si encuentran realmente pruebas al respecto, pues el hermano de la presidenta tendrá que, bueno, someterse a la justicia. Muy bien, ahora pasemos con el tema de que se terminó estas prórrogas y esta excepcionalidad que se le dio a los venezolanos para tramitar todos sus permisos para formalización, para la formalización de su estatus migratorio aquí en el Perú. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a plantear? Porque no nos han dicho, ya, se cerró el plazo para la formalización, pero ¿y de ahora en adelante cómo se hace para la expulsión? ¿Tenemos la capacidad? Bueno, tengo entendido que el ministro del Interior ha manifestado hace pocas horas, en realidad, que va a plantear un proyecto de ley para proceder con la expulsión sumaria en 48 horas de quienes no se encuentran con la documentación en regla. ¿Por qué requiere él de este proyecto de ley? Lo requiere porque existen normas, existe una ley de aspectos migratorios en el Perú, existen reglamentos al respecto. Los migrantes, así estén en condición irregular, tienen también derechos, tienen posibilidad de llevar adelante un proceso administrativo equilibrado y justo. Eh, y mientras esas reglas de juego existan, el ministro tiene que someterse a esas reglas de juego. Si él plantea otras reglas de juego que son aprobadas por el Ejecutivo y el Congreso de la República para este tipo de expulsión sumaria, requiere de ese cuerpo normativo del cual en estos momentos no dispone. En la práctica, lo que me sorprende, porque esto es algo que lo anunciaron el 30 de julio, ya han tenido Recién. tiempo más que suficiente para poder, es más, tiempo atrás, cuando tuvimos el problema con Arica y Con Tacna, Chile, sí. 6 meses atrás, han tenido tiempo más que suficiente para evaluar la logística y lo que se requiere. Cuando digo logística, también me refiero a que se ha propuesto un corredor humanitario. Ya Ecuador ha manifestado recientemente que ellos no van a implementar ningún corredor humanitario. Entonces, yo creo que ya el ministro ha dicho que va a conversar con sus colegas de sectores interiores, tanto en Colombia como en Ecuador, pero ya la viceministra de Seguridad Pública en Ecuador ha dicho que no va ese corredor humanitario. Entonces, y se lo menciono porque desde hace varios meses atrás hay 12.000 extranjeros que se encuentran con un proceso de expulsión y que no puede llevarse adelante porque ni el Ministerio del Interior, a través de la policía vía extranjería o Superintendencia de Migraciones, cuenta con el dinero para ponerlos en un avión. Esto me refiero, es decir, necesitan un vuelo directo, esta persona que está siendo expulsada tiene que ir acompañada por un oficial de la policía, un efectivo de la policía, y este efectivo de la policía, una vez que lo deposita en su país, tiene que retornar. Entonces se habla de aproximadamente $2.500 por lo bajo por cada persona extranjera que va a ser expulsada, dependiendo si va a ser expulsada
digamos, a Caracas, o si va a ser expulsada a otro país, México, dependiendo de la procedencia del extranjero. Estas 12.000 expedientes que están por, digamos, a la espera de que se puedan ejecutar, representan 24 millones de dólares que no se encuentran en la estructura presupuestal del sector interior. Por lo tanto, esa es una de las razones eh, por las cuales existe una suerte de embudo, donde hay muchísimos casos donde la expulsión debió haber procedido, como es el caso de esta señora, la madre de este abatido delincuente Cris, venezolano, que ya tiene un procedimiento de expulsión de hace meses, pero que tampoco ha podido ponerse en práctica. Ahora está ella obviamente presa por un tema de robo de celulares, de venta de equipos robados, pero este es un caso, como muchos. Entonces, ya tenemos a la fecha un problema. En estos 6 meses que está la norma no lo han resuelto, no existen los fondos para que este procedimiento de expulsión se materialice. Entonces, aún hay muchas cosas que procesar. Uno, el ministro habla de una ley que le permita tener esta suerte de expulsión express. Dos, la posibilidad de que esta expulsión sea por tierra, hablando de la mayor cantidad de migrantes que son venezolanos, se la acaba de ver truncada por Claro, la decisión del gobierno ecuatoriano. Ecuador, sí. Tres, los fondos no están disponibles, por lo tanto, creo que lo que tenemos es nuevamente, lamentablemente, mucha improvisación en materia de lo que es el rol del Ministerio del Interior y en la gestión ejecutiva de aquellas decisiones que se toman, pero que quedan ahí sin sustento técnico y obviamente sin los recursos necesarios para implementarlas. Claro, porque parece que todo se ha hecho a última hora. Recién se están poniendo a pensar cómo se va a hacer con todos estos venezolanos y hay una acumulación de venezolanos por expulsar. Recién el proyecto de ley, ¿por qué? Recién se le ocurre hacer este corredor humanitario y le responden por televisión. Yo le quiero dejar una pregunta, nos vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con usted para que me la responda. ¿Y cómo hizo Chile? Porque a nosotros nos empujaron el problema, ¿no? ¿Cómo hizo Chile? ¿Simplemente los dejó en la frontera y se nos acumularon? ¿O cuál fue la solución? Porque finalmente lo que vimos nosotros fue que de Venezuela tuvo que venir un avión. Nosotros regresamos después de la pausa comercial con el ex viceministro del Interior, el señor Valdés. No se muevan. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos a nivel nacional también. Seguimos nuestra conversación con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Señor Valdés, yo le había dejado una pregunta. ¿Y cómo hizo Chile? Porque también expulsó. Ellos endurecieron sus políticas migratorias. Sí, Chile también entró en un proceso de regularización de todos los migrantes que están en su territorio y lo ha puesto obviamente en práctica con las normas previstas y a su vez con la intervención de la Cancillería. Es decir, hay que tomar en cuenta aquí que no solamente intervienen en este tema autoridades como la del sector interior y la Policía Nacional. Es importantísimo que también las redes de la Cancillería se pongan en marcha. Me decidiría yo que sería la gestión que tendría que hacerse en estos momentos. El señor Romero debiera coordinar con el canciller actual para facilitar, si es que ellos quieren hacer esta expulsión por tierra, facilitar este corredor humanitario. Chile sí hizo las gestiones de la Cancillería y logró el concurso de líneas aéreas para proceder a devolver también a los venezolanos que querían retornar. Pero por otra parte, el problema migratorio en Chile es distinto al problema migratorio peruano. Nosotros triplicamos la cantidad de migrantes venezolanos, por un lado. Por otra parte, Chile apenas tiene con Perú 169 kilómetros. Ellos solamente tienen que chequear eso. Nosotros con Ecuador tenemos más de 1.500 kilómetros de frontera. Con Colombia más de 1.500 kilómetros de frontera. En total tenemos más de 7.000 kilómetros de frontera, de los cuales 169 son con Chile.
Ellos tienen obviamente un sistema de vigilancia bastante más avanzado porque tienen una frontera más pequeña que vigilar. Es decir, comparativamente, la frontera solamente con Ecuador, sin contar Colombia, es casi 9 veces más que la frontera que tiene Chile con Perú. Entonces, son realidades distintas, pero quizá acá el punto central que hace la diferencia y que marca la diferencia, aparte de estos temas de orden obviamente práctico, como frontera y como presencia en estas fronteras, que siempre ha sido mucho más intensa por el lado del ejército chileno que por el lado de nuestras fronteras mucho más complicadas las nuestras, está el trabajo integral que tiene el Ejecutivo chileno versus a este trabajo desintegrado que tiene nuestro Ejecutivo para trabajar el tema migratorio. Muy bien. Acaban de anunciar la captura de 4 delincuentes y que son del clan Quispe Palomino, y es una gran captura, nos han explicado, porque serían los próximos cabecillas, ¿no? En el Braem. Pero a diferencia de ese trabajo, que es de larga data y que es de inteligencia pura, ¿no? Hemos visto también que se ha puesto en efervescencia. ¿Usted cree que han regresado los secuestros? ¿Por qué este tipo eh, de delito de alto perfil, ¿no? Porque no es cualquier cosa, es un seguimiento, es saber cómo te llevas a la víctima, dónde la escondes. Entonces, han logrado capturar a uno de los secuestradores de la última de las víctimas, pero el resto no se sabe. ¿Por qué cree que hay una explosión, si así se puede llamar, los últimos días de los secuestros? A ver, vamos por partes. Con respecto a la primera parte de su pregunta, con relación al operativo No, que se ha yo realizado, lo que hacía sí, era una comparación. Si sí hay sí, inteligencia para a eso capturar, voy. ya, ok. A eso voy, ¿no? Justamente ha sido un excelente operativo con inteligencia, no se ha disparado un solo tiro, y se ha capturado a los hijos de los principales cabecillas del militarizado Partido Comunista del Perú, como se denomina ahora a lo que se denomina Sendero en la zona de Braga. Entonces aquí lo que vemos es que ha habido y existe inversión en otro tipo de tecnología y otro tipo de seguimiento, de interceptaciones telefónicas, de interceptaciones de comunicaciones de toda naturaleza y de toda índole. Esto que se ha aplicado con éxito en este ámbito, tendría que realmente trasladarse la misma estructura y la misma estrategia a otro tipo de delitos que están realmente sembrando el caos en el país. Por ejemplo, la capacidad de escucha legal que tiene el país es muy pequeña con respecto a la que tiene Bolivia. Es decir, nosotros, por decirle, podemos escuchar hasta 250 líneas telefónicas y Bolivia tiene la posibilidad de escuchar al día hasta 2000 líneas telefónicas al día. Esta escucha telefónica, insisto, es una escucha legal, es decir, está autorizada por un juez y existe también la presencia de un fiscal. Entonces, tiene que, obviamente, ante el incremento de la inseguridad y sobre todo ante el incremento del uso de medios tecnológicos para la extorsión, por ejemplo, y para la estafa, que son las que han incrementado notablemente en estos últimos meses, tendríamos que tener, obviamente, mayor capacidad tecnológica y mayor inversión. Eso, por ejemplo, debió haber sido parte de la propuesta que debió haber presentado el ministro del Interior en el Congreso de la República cuando se hacen sus descargos. No lo hizo. Entonces estamos a la espera de ello. Con respecto a los secuestros, ¿por qué se incrementan? El general jefe, el general Flores, que tiene que hacer con estos temas de investigación criminal, él ha salido a aclarar, a decir que por favor no se confundan los diferentes tipos de secuestros. Es decir, el secuestro clásico, él establece, no tengo por qué yo negar de la veracidad de lo que él ha manifestado, que no alcanzan los 2.500 que han sido expresados y que han sido publicitados como los 2.500 secuestros que se han producido el año 2023, sino que no llegan ni a la treintena, de las cuales 11 son los secuestros clásicos que se han producido en Lima.
él hace esta diferencia y me parece válida. No es lo mismo un secuestro clásico, que como usted menciona, implica un seguimiento, implica una vivienda donde es alojada, implica un proceso de negociación, implica montos elevados en este proceso de negociación, del secuestro express que se produce para robar las cuentas bancarias o los cajeros a través del uso de los cajeros, por ejemplo, ¿no? Si bien ambos califican como secuestro, una cosa es secuestro clásico, que es por más tiempo, que ha tenido, por ejemplo, el caso de esta peruana, esta chica, que además encontró la libertad por sus propios medios. No fue como consecuencia de la intervención policial, sino como consecuencia de la intervención vecinal. Entonces sí, definitivamente creo yo que independientemente de que los secuestros sean 2.500 o 30, en cualquier caso lo que hace falta es, siempre lo he repetido, para luchar contra la inseguridad en cualquiera de sus formas, debe incrementarse notablemente la inversión en investigación criminal. Y la inversión no solamente es inversión en tecnología, inversión en inteligencia, sino inversión en formación del personal policial. Es decir, la estructura policial actual, que tenemos una policía unificada, ¿no?, también permite la especialización del oficial en investigación criminal después de haber pasado un periodo X de años, ¿no? A partir de que ella es capitán, también podría especializarse y continuar en ese proceso de especialización a lo largo de su carrera. Podrá migrar entre secuestros, por ponerle un caso, o narcóticos, por poner otro, pero siempre estará ya formado y especializado como investigador. Entonces, esos son temas que también hacen falta, y sin duda hay que ver cómo se va a manejar el tema del Código Procesal Penal, cómo va a ser la relación con el Ministerio Público. Hay muchas cosas que ver en los temas de seguridad ciudadana que trascienden el rol del Ministerio del Interior y que tienen que hacer con los más altos niveles de la gestión del país. Me refiero a la presidencia y a la oficina del primer ministro. Y, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana no es solamente un espacio para conversar o para intercambiar ideas, tiene que ser un espacio de gestión de la seguridad. Y me da la sensación que este concepto no lo están entendiendo ni lo están poniendo en práctica. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hay que tomar decisiones, todavía falta mucho, no solamente es el Ministerio del Interior y la policía, sino todo lo que lo rodea para que la policía no capture y después terminen soltando a los delincuentes. Muchas gracias a Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, por darnos su opinión y ponernos en contexto lo que está sucediendo en nuestro país.